Hola, nos encontramos otra vez. Mi nombre es Yameli y les voy a hablar sobre el capítulo 7, que titula Estados emocionales como motivadores. Iniciamos también con una pequeña frase. Las mejores cosas y las más bonitas en el mundo no se pueden ver ni tocar, se deben sentir en el corazón. Continuamos con algunos estados emocionales como miedo, culpa, vergüenza, diversión y esperanza. Hablemos sobre el miedo. Ya. El miedo se genera cuando una persona percibe una situación como potencialmente peligrosa y amenazante. Estos peligros y amenazas percibidos pueden ser psicológicos o físicos. El denominador común en todas las situaciones decadentes del miedo es su capacidad para poner en funcionamiento el sistema de conducta de emergencia en el individuo que siente miedo, que proporciona la activación necesaria para evitar o huir de la situación. El miedo es la estrategia más común usada en las empresas para generar cambios. El miedo funciona para motivar, pero si las personas no ven estrategias para minimizar la amenaza, pueden tener el efecto negativo de paralizarlos. Por otro lado, el miedo es una emoción desagradable y tiene el efecto de concentrar nuestra atención y hacer que nuestra mente converja. El miedo va contra la creatividad. Usar el miedo como un motivador inicial puede tener sentido, pero si lo recordamos constantemente, vamos a generar un entorno que no estimula la innovación. Todo esto son frases típicas de un jefe que usa el miedo como su principal estrategia. Si no alcanzamos las metas, mejor será que vayan buscando trabajo. Si no alcanzas los objetivos, no sé qué va a pasar. Si no mostramos mayor productividad, va a reducir lo personal. El miedo es una emoción que nos hace sentir controlados por una amenaza que vamos a tratar de evitar. Es imposible sentirse motivado intrínsecamente si sentimos miedo. A pesar de sus costos, el miedo es muy usado. Por ejemplo, en la publicidad, un caso en la campaña para dejar de fumar. Al comienzo las campañas mostraban fotografías terribles de personas que les habían amputado los dedos por fumar, otros respiraban por un orificio porque no tenían laringe y otros ya fallecidos con el pulmón podrido de un fumador. El miedo, como toda emoción, tiene una duración corta. Instalar estados emocionales en las personas es útil cuando necesitamos que las personas actúen en las siguientes horas. Pero los estados emocionales no son motivadores de largo plazo. Los efectos de los estados emocionales negativos son en general perjudiciales. Ya hemos visto los efectos cuando hablamos del castigo. Muchas veces el miedo va asociado con el temor del castigo. En las organizaciones se ha encontrado que el temor inhibe el tomar riesgos y el trabajador estará más bien preocupado por no cometer errores, por lo que dirán los demás, por el miedo de la incertidumbre o por el miedo a fallar. Y no estará preocupado por plantear acciones novedosas o por ser proactivo. Cuando las compañías utilizan el miedo para motivar a sus empleados, que usualmente se lleva a cabo a través de sus gerentes o supervisores, estos podrían presentar disminución en la productividad o en el ánimo, al tiempo que aumenta la rotación y la falta de satisfacción en el trabajo. También podrían esforzarse solo lo suficiente para evitar el castigo. Y bueno, ahora pasamos a la culpa. La culpa o la vergüenza surgen cuando sentimos que hemos fallado en algún sentido. Por un lado, la vergüenza es una emoción que surge de la desaprobación de los demás, cuando sentimos que no hemos alcanzado ciertos estándares. La culpa es más bien una emoción privada que surge de la propia desaprobación, cuando sentimos que hemos transgredido ciertas normas o reglas. Al igual que el miedo, la culpa tiene un efecto controlador en las personas. Uno siente que debe hacer algo que posiblemente no quiere hacer, solo para no sentirse desaprobado por los demás. La culpa es sin duda un motivador muy usado en las campañas promocionales de las entidades sin fines de lucro. Por ejemplo, el típico ver que ciertas entidades dedicadas a buscar seguridad alimentaria tratando de conseguir donaciones colocan fotografías tristes de personas desnutridas. Al ver esta fotografía, inconscientemente sentimos culpa de que nosotros estamos mejor y no estamos haciendo nada al respecto. Algo similar ocurre en las campañas para discapacitados. Hemos visto que cuando la motivación se basa en vergüenza o en culpa, es como el negocio funerario. Finalmente, lo que se compra en un negocio funerario es un ataúd que se entierra para siempre y solo se ve por unas horas. Además, la persona que está dentro ha fallecido y no siente ninguna
comodidad. Sin embargo, es típico encontrar vendedores que le dicen a los deudos: su padre o su madre se merece lo mejor. Motivados por la culpa, compran ataúdes más caros. En una empresa bancaria, el gerente del banco hizo oír a todos sus ejecutivos en su reunión mensual una llamada de queja de uno de los clientes. El cliente se quejaba de la atención del banco en una agencia, pero las causas de la queja tenían que ver con los procesos internos y que el banco era muy lento para cambiar. La queja era desastrosa y generaba vergüenza y la culpa. El banco usó esta estrategia para motivar a la gente a darle importancia a la mejora de procesos. Y la entrenadora de vóley de Perú, Natalia Málaga, es famosa por los discursos coléricos y algo agresivos que da a sus jugadoras. Para mí, Natalia es una experta en la motivación por la culpa y la vergüenza. Cuando uno ve las paradas en el partido que la entrenadora hace para conversar con sus jugadoras, les mete vergüenza y culpa para motivarlas a que den más en el partido. A Natalia le ha funcionado bastante bien su estrategia. Sin duda, la culpa es un motivador y funciona porque solo requiere que mantengan la motivación por unas pocas horas. Sin embargo, ¿qué pasa en el largo plazo? ¿Qué pasa cómo se sienten las personas? Ahora, si yo fuera jugador de vóley, dejaría la selección. Al igual que el miedo, en mis consultorios trato de evitar la culpa porque es una emoción muy desagradable que limita la autonomía de las personas. Existen otras emociones desagradables que también motivan, como el asco o la rabia. Y bueno, ahora pasamos a las emociones agradables, con una frase que dice: si nos esforzamos, vamos a ser el mejor equipo que ha existido. Y no pensemos en nosotros mismos, pensemos en nuestros clientes, en cómo hacemos la diferencia en sus vidas. En ambos casos de estas frases se trata de instalar emociones positivas. La primera está relacionada con el orgullo y la segunda relacionada con la esperanza. Las emociones agradables también motivan, pero a diferencia de las desagradables, tienen una serie de beneficios. En primer lugar, amplían nuestra capacidad de ver del todo, nos dan perspectiva. En segundo lugar, nos dan fuerza y nos preparan para enfrentar futuras situaciones difíciles. Las emociones positivas nos hacen sentir menos controlados y aumentan nuestra creatividad y el aprendizaje. La emoción positiva también es usada en los comerciales a través del humor, lo que han encontrado los anunciantes en los comerciales creativos, con humor, los distintos mejor por el resto, los distinguen por hacerse una diferencia con el resto, ¿no? Y ya que son más recordados y generan una actitud positiva hacia el producto. En un estudio en una biblioteca, a un grupo de alumnos se les hizo ver una caricatura graciosa que generaba risas. Al otro grupo no se le mostró esa caricatura. A ambos grupos se les pidió un pedazo de papel. El grupo que vio la caricatura graciosa estuvo más dispuesto a entregar el pedazo de papel. Es decir, cuando estamos en un estado emocional agradable, es más fácil motivarnos hacia una conducta determinada. Y dicen también: puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. ¿Quién dijo esto? Lo más probable es que la mayoría de los lectores las recuerden. Son palabras que usa William Wallace en la película de Braveheart o Corazón Valiente, para motivar a su limitado ejército a luchar contra el gran ejército inglés. En este caso, Wallace logra instalar un estado emocional agradable de la esperanza en su gente, que la motiva a dar todo de sí para vencer a un ejército que parecía invencible. Los discursos que instalan estados emocionales positivos son una excelente estrategia cuando queremos que las personas se motiven a dar toda su energía en un corto plazo. Son los discursos que dan los entrenadores a sus equipos antes de entrenar la cancha, o las palabras del gerente de ventas para motivar a sus vendedores a lograr su presupuesto. En la metodología del diálogo apreciativo, una metodología de cambio, lo primero que les pide a los participantes es que compartan alguna historia de éxito en sus mesas. Luego se comparten las historias del éxito de forma abierta y se toma de todo lo positivo que tiene la organización. Luego, en este estado tan positivo, se sueña con la visión y se trazan proyectos de mejora para alcanzarla. El motivador principal en un estado emocional positivo, el diálogo apreciativo de una estrategia de cambio totalmente opuesta a la estrategia del sentido de urgencia y miedo propuesta por Kotter.
Y bueno, ahora el tema de no tomando prestada la ira. Cuenta que había un hombre que tenía bruscos ataques de ira que estaban afectando a su familia. El hombre fue a buscar al maestro y le pidió un consejo. Maestro, ¿cómo hago para dejar de tener ataques de ira? Muéstrame tu ira ahora, dijo el maestro. No puedo porque ha desaparecido, le dijo el hombre. Lo que pasa es que no has venido lo suficiente rápido a buscarme. Más bien, estaré alerta y la próxima vez que te pase, vienes corriendo, le indicó el maestro. La próxima vez que el hombre tuvo un ataque de ira, salió corriendo a buscar al maestro, pero en la puerta de la casa ya no sentía nada y regresó. Así lo hizo varias veces, pero nunca conseguía quedarse en su estado de ira, así que fue a buscar al maestro y le dijo: Maestro, he venido varias veces, pero en el camino se va la ira, no se la puedo mostrar a usted. Es exactamente lo que quería que aprendas, que la ira no es tuya, solo te toma y te dejará rápidamente. La próxima vez que quieras tomar tu mente, no la dejes entrar. Como muestra la historia, los estados emocionales tienen corta duración. Los estados emocionales agradables motivan, pero no reemplazan una estrategia de motivación intrínseca. Bueno, pasaremos al tema de diversión, generando estados emocionales que hagan que el tiempo pase volando. Con el tema de la niñita que le enseñó a la profesora. Una niñita le estaba platicando de las ballenas a su maestra. La profesora dijo, era físicamente imposible que una ballena se tragara a un ser humano, porque aunque era un mamífero muy grande, su garganta era muy pequeña. La niña afirmó que Jonás había sido tragado por una ballena. Irritada, la profesora le repitió que una ballena no podía tragarse a ningún humano. Físicamente era imposible. La niñita dijo, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás. La maestra le preguntó, ¿y qué pasa si Jonás se fue al infierno? La niña le contestó, en ese caso entonces le preguntaré a usted. No, bueno, dijo, en ese caso entonces le pregunta a usted. El chiste, el humor, la diversión son parte de nuestra vida. Sin embargo, para muchos la diversión y el trabajo son vistas como si fueran dos palabras opuestas de un continuo, tal como muestra Ya. Como muestra una imagen aquí, la voy a escribir, que dice trabajo, diversión, están separados y no pueden juntarse. Algunos piensan de esa manera. Y dice, cuando en mis talleres les pido a los participantes que digan qué palabras están relacionadas con la palabra de trabajo, las respuestas más frecuentes son las siguientes: obligación, responsabilidad, sueldo, aburrimiento, estrés, flojera, deber. Y hasta ahora nunca han dicho la palabra diversión. Es como si fueran palabras contrarias, asocian al trabajo como algo serio, más controlador, como algo que deben hacer, pero los seres humanos necesitamos relajarnos, pasarla bien, divertirnos. Hoy en día el trabajo trae mucho estrés y la diversión es una forma de contrarrestar el estrés y de llenar de positividad el ambiente laboral. En una investigación se encontró que el divertirse y tener sentido de humor en el trabajo no solo reduce el estrés, sino que además acerca a las personas, mejora la comunicación y la productividad. Graves y colaboradores 2012 realizaron un estudio con 346 gerentes entre 28 y 69 años de edad, en el que valoran su motivación y su rendimiento en el trabajo mediante una evaluación 360 grados. Los gerentes que reportaron disfrutar más en su trabajo, es decir, aquellos que reportaron que su trabajo era interesante, placentero y como consecuencia divertido, obtuvieron mayores niveles de rendimiento.